En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Oración a San Miguel Arcángel. Capitán esforzado de la milicia del cielo, que alzaste la bandera del Señor contra el dragón infernal y sus secuaces, y los venciste y echaste del paraíso. Príncipe de la Iglesia Católica y gran defensor del rebaño de Jesucristo, amador de las almas de los escogidos, las cuales acoges y recibes en tu seno con grande benevolencia y amor. Arcángel gloriosísimo San Miguel, que tantas veces te has mostrado y favorecido a los que te invocan y están debajo de tu protección. Mira con dulce aspecto a los que ahora te miran y en ti tienen puestos los ojos y te llaman y piden tu favor. No desprecies a los que te ruegan, ni deseches a los que confían en ti, ni te apartes de los que te aman, sino defiende a tus siervos, guarda nuestra vida, guíanos en este camino oscuro y peligroso, y llévanos a nuestra patria. Recibe a la hora de nuestra muerte nuestras almas y preséntalas al Señor, para que aquel dragón que tú quebrantaste no triunfe de nosotros y se goce de nuestra ruina. Ampara la Santa Iglesia que Dios te encomendó, la cual ves por tantas partes y de tan espantosas ondas combatida, para que mediante tu intercesión, sosegadas todas las tempestades, llegue al puerto de tranquilidad y de quietud. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Se pueden sentar. Los pueblos veneran tu nombre, oh Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria, porque el Señor reconstruirá Sión, y allí será visto en su majestad. Del Salmo 101. Esto es precisamente lo que acabo de rezar en el gradual de la misa de hoy. Y como en muchos de los pasajes de los Salmos y de la Sagrada Escritura, estos versículos del Salmo 101, lo que están haciendo es adorando, alabando, reconociendo la grandeza de Dios. Los pueblos veneran tu nombre, oh Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Se trata de la grandeza, de la inmensidad, de la infinidad y la santidad de Dios. Esto es absolutamente fundamental en nuestra fe católica. Es lo que profesamos siempre cuando venimos a la Santa Misa. Por ejemplo, en la oración, Gloria a Dios en el cielo, rezamos, gracias te damos por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Omnipotente. También estamos afirmando todos los domingos esta grandeza e inmensidad de Dios al comienzo de la profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esto también lo acabamos de afirmar y de confesar en la epístola de hoy. La epístola de hoy se toma de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3. Y recuerden lo que escribe San Pablo. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hace eso San Pablo? Debido a la grandeza de Dios,
la inmensidad de Dios, la infinidad de Dios, la santidad de Dios. San Pablo en la epístola de hoy también habla de la riqueza, de la gloria de Cristo, de la anchura, largura, altura y profundidad del amor de Cristo, también del misterio de Cristo, y habla de la plenitud de Dios. Esta es la razón, nunca vayan a olvidar esto. Es debido a la inmensidad de Dios la razón por la cual hacemos lo que hacemos en la Santa Misa. Venimos a adorar a Dios y a dar gracias a Dios. Principalmente es lo que venimos a hacer en la Santa Misa. ¿Por qué? Debido a la inmensidad de Dios. Y nosotros, porque Dios es tan grande, nosotros nunca le podemos ofrecer el culto que es debido a Él, a causa de su majestad, su grandeza, su inmensidad. Y por eso necesitamos la Santa Misa. Porque nosotros solos, en nuestras casas, incluso todo el mundo junto, no puede adorar a Dios dignamente, no puede darle gracias a Dios dignamente. El único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Él hace en la Santa Misa. Nosotros, su Iglesia, nos unimos a Él para que verdaderamente se pueda elevar de la tierra al cielo esa adoración que es debida a Dios, la adoración de nuestro mismo Salvador. Este también es la razón por la cual tenemos los sacramentos. Todos los sacramentos los tenemos porque estos sacramentos están obviamente sirviendo para nuestra salvación, pero están reconociendo la inmensidad de Dios y cómo el hombre necesita vivir de las gracias que vienen de Dios para todos los diferentes momentos de su vida. Por eso tenemos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son los mandamientos de el Dios que es grande, el Dios que nos da la vida, el Dios que es inmenso. Por eso es tan importante nuestra vida de oración, porque en la vida de la oración estamos reconociendo la inmensidad de Dios y nuestra necesidad de su ayuda. El punto es de que todo lo que hacemos en nuestra santa religión, sacramentos, mandamientos, oración, obras de caridad, incluso la Santa Misa y las oraciones que rezamos en la Santa Misa, como acabamos de ver el ejemplo, gloria a Dios en el cielo, la profesión de fe, el credo, todo es debido a quién es Dios, grande, infinito, inmenso, 3 veces santo. Ahorita voy a mencionar 2 cosas y los menciono también esta mañana porque se relacionan con este tema de la grandeza y la inmensidad de Dios. Pues en realidad toda nuestra fe se relaciona a esto. Pero lo primero es el modernismo. Y les voy a dar un ejemplo del modernismo. El modernismo es una herejía. Va en contra del catolicismo, de nuestra fe católica. Y les voy a dar un ejemplo del modernismo. Es decir, el ejemplo va a ser el movimiento hoy en día de disminuir y distorsionar hasta destruir el matrimonio. Esto es el modernismo. Es un ejemplo del modernismo. Y 2, voy a brevemente decir algo acerca de los ángeles. Ojalá que todos sepan que mañana es una gran fiesta, es la gran fiesta de San Miguel Arcángel, el día 29 de septiembre. Primero entonces el modernismo. Papa San Pío X condenó la herejía del modernismo y lo hizo en una forma muy solemne con su carta encíclica Pascendi Dominici Gregis del día 8 de septiembre 1907. Estamos hablando hace más de 100 años.
Podríamos también decir aproximadamente hace 100 años, nuestro Santo Padre condenó esta herejía. Y él nos estaba diciendo en ese tiempo que esta herejía del modernismo era la herejía más grande, más como venenosa de toda la historia. Y estaba él enseñándonos, esta es la herejía de nuestros tiempos. Por esta razón se aplica mucho a nuestros días. Él está hablando, podríamos decir, en este siglo. Póngale de 1907 hasta la fecha de hoy, 2014. Él mismo llamó el modernismo la síntesis de todas las herejías. Como si uno pusiera todas las herejías juntas, ahí tiene uno el modernismo. También podríamos decir el culmen de todas las herejías. Y también en esa carta encíclica, Papa San Pío X escribió algo muy significativo. Él dijo que esta herejía del modernismo estaba en las mismas venas y en el corazón de la Iglesia, dentro de la Iglesia. Y él usó esos términos, en las venas y en el corazón. Estamos hablando de dentro de la misma jerarquía, los mismos seminarios, entre el clero, entre el episcopado. Y esto lo escribió Papa San Pío X hace más de 100 años. Él veía la realidad. Él veía que esta herejía no venía tanto por afuera de la Iglesia, sino que ahí estaba en sus mismas venas, en su corazón. ¿Qué es el modernismo? Para describirlo muy sencillamente, lo que el modernismo hace es disminuye y distorsiona a Dios. Por eso les digo que tiene que ver con este tema de la grandeza y la inmensidad de Dios. Porque el modernismo disminuye a Dios y distorsiona a Dios. Nos cuenta mentiras acerca de Dios, pero en una manera muy astuta. Por ejemplo, nos habla de la misericordia de Dios, pero niega la justicia de Dios. Ese es modernismo, que está disminuyendo y distorsionando a Dios. Y esto es algo que se encuentra por todas partes en la Iglesia Católica. Muchos que les gusta hablar de la misericordia de Dios, pero están distorsionando quién es Dios, porque Él también es 3 veces santo y Él es infinitamente justo. Y Él va a dar recompensa a los buenos, va a castigar a los malos. Y entonces, lo que hace el modernismo es disminuye y distorsiona a Dios en formas astutas. Y el modernismo hace esto en 3 maneras principales. Primero que todo, el modernismo niega la dimensión sobrenatural. Voy a decir algo acerca de esto, pero niega la dimensión sobrenatural. Siempre cuando tú ves algo en la iglesia o escuchas algo donde se está como disminuyendo o poniendo a un lado la dimensión sobrenatural, tenemos que tener mucha atención. Porque muy probablemente aquí está la herejía del modernismo. Entonces, el modernismo niega la dimensión sobrenatural. 2, niega la inmutabilidad de las verdades de Dios o las verdades de la fe. Y 3, el modernismo reemplaza el fundamento de la religión. Ya no es Dios que revela la verdad, sino la experiencia del hombre. El modernismo hace del fundamento de la religión la experiencia del hombre, no las verdades que Dios ha revelado. Ejemplos de esto, ejemplos de cómo el modernismo niega la dimensión sobrenatural. Bueno, por ejemplo, si se habla de la Santa Misa como una cena y no como el sacrificio de la cruz, se está negando la dimensión sobrenatural. En la Santa Misa está sucediendo algo sobrenatural,
algo invisible, un gran misterio. Si se reduce la Santa Misa únicamente a lo visible o nomás a una celebración de una comunidad en particular, ese es el modernismo. Eso está negando la dimensión sobrenatural. Por ejemplo, si nomás se habla de que tenemos que preocuparnos por el bien material de los demás y que tenemos que corregir las injusticias cometidas contra el hombre aquí en la tierra, y si nomás se dice eso, se está negando la dimensión sobrenatural. La dimensión sobrenatural es, no nomás se trata de injusticias cometidas contra el hombre, ¿qué con las injusticias cometidas contra Dios? ¿Qué tan necesario es nosotros hacer reparación por las blasfemias e injusticias cometidas a nuestro Señor Jesucristo? Por ejemplo, es el mensaje de Nuestra Señora en Fátima. Porque allí sí se está tomando con toda seriedad la dimensión sobrenatural. Hasta tenemos el milagro del sol en Fátima. Otros ejemplos de esto, negando la dimensión sobrenatural. Cuando se habla del sacerdote como uno de los demás, o cuando se viste el sacerdote como uno de los demás, se está negando la dimensión sobrenatural del sacerdocio. Él es otro Cristo. Si no le damos importancia al ayuno, al sacrificio, a la mortificación, muchos católicos hoy en día dicen, pues ¿por qué? ¿Qué sentido tiene eso de mortificación, de ayuno, de sacrificio? Lo importante es nomás sentirnos a gustos porque Dios nos quiere. Negando la dimensión sobrenatural. El ayuno, el sacrificio y la mortificación únicamente tienen sentido cuando uno está muy consciente de la dimensión sobrenatural, de cómo hay que hacer reparación, de cómo hay que evitar el infierno y alcanzar el cielo. Y eso también son otros ejemplos de negando la dimensión sobrenatural. Cuando no se habla del cielo, no se habla del infierno, no se habla del purgatorio, o incluso se niegan estas realidades, se está negando la dimensión sobrenatural. Este es el modernismo. Y negando la dimensión sobrenatural, se está disminuyendo y distorsionando a Dios. Segundo, negando la inmutabilidad de las verdades de Dios. Las verdades de la fe no cambian. Pero cuando hay personas que están diciendo que las verdades tienen que cambiar o se tienen que adaptar a los tiempos modernos, modernismo. Y tercero, ahorita voy a dar un ejemplo precisamente de eso, pero el tercer aspecto aquí del modernismo, reemplazando el fundamento de la religión con la experiencia del hombre y no con las verdades que Dios ha revelado. Esto es muy común hoy en día dentro de la iglesia, es el modernismo. Cuando se comienza con la experiencia del hombre y no con las verdades reveladas por Dios. Esta es la razón por la cual hoy en día hay una tendencia muy maligna de igualar todas las religiones, porque se comienza con la experiencia del hombre y se dice, bueno, este hombre tiene tal y tal experiencia de Dios, el otro hombre tiene otra experiencia, y entonces tienen dos diferentes religiones, pero son las mismas porque cada idea de Dios o cada religión viene de una experiencia del hombre. Ese es el modernismo. No se trata de la experiencia del hombre, sino las verdades que Dios ha revelado. Y cuando uno comienza con las verdades que Dios ha revelado, uno ve claramente, hay una sola religión verdadera. Porque Cristo Jesús ha fundado una sola iglesia y ahí Él ha depositado su verdad para la salvación de todos los hombres. Sea la que sea la experiencia del hombre en el primer siglo, la experiencia del hombre en el siglo XX, las experiencias del hombre son secundarias, porque el fundamento es lo que Dios ha revelado. Ahora darles un ejemplo
de este segundo aspecto del modernismo, negando la inmutabilidad de las verdades de Dios o las verdades de la fe. Y el ejemplo es el matrimonio. Muchos hoy en día están diciendo que el matrimonio puede cambiar y que el matrimonio debe de cambiar y que el matrimonio se debe de adaptar a los tiempos modernos o que se debe de adaptar a los fracasos de los seres humanos o a los pecados de los seres humanos. Eso es el modernismo, puro modernismo. Y tenemos que prestar mucha atención en Roma. Y ahí mismo, si uno ya está prestando atención a lo que están diciendo muchos de los cardenales, ciertos de los arzobispos, lo que uno está escuchando es modernismo. Y por eso también es importante recordar lo que Papa San Pío X escribió hace más de 100 años. Él habló del modernismo en las venas y en el corazón de la Iglesia, es decir, hasta en Roma. Y ahí también está muy presente el modernismo. Tenemos cardenales, arzobispos, obispos que quieren disminuir y distorsionar el matrimonio y que están diciendo, tenemos que adaptar un nuevo proceso para que se puedan anular los matrimonios más fácilmente, para que los católicos ya no batallen tanto. Y el que ha fracasado en su matrimonio, bueno, se anula el matrimonio y se puede volver a casar el católico y recibir la Santa Comunión. Y hablan con palabras, mucha miel. Hablan de cómo es que tenemos que cuidar de los matrimonios y no hay que excluir personas de la Santa Comunión. Y es que tenemos que emplear la misericordia. Y lo que todo esto está haciendo a fondo es disminuir, distorsionar y hasta destruir el sacramento del matrimonio. El matrimonio no se puede cambiar. ¿De dónde viene el matrimonio? El sacramento del matrimonio fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que es perfecto. El sacramento del matrimonio es perfecto. Lo que debemos estar haciendo nosotros los católicos es reconociendo el mal que nosotros tenemos en nuestro corazón, como nosotros no hemos vivido fieles a este gran tesoro del matrimonio, y empezar a hacer más oración, ayuno, sacrificio, mortificación, para conformar nuestras vidas a este gran sacramento, a esta gran verdad. Y allí es donde vamos a encontrar la felicidad y donde vamos a encontrar nuevas gracias que nos vienen de Dios para poder vivir con fidelidad el sacramento del matrimonio. Y siempre también conscientes de la dimensión sobrenatural. El matrimonio es para que lleguemos al cielo. Y si es difícil, vamos a luchar con la gracia de Cristo, pero vamos a ser fieles a ese sacramento del matrimonio, porque el sacramento del matrimonio es inmutable. Y el que quiera cambiar el matrimonio y decirlo en otras formas, como los ejemplos que les di, hablando de hacer más pastoral o más sencillo el proceso de anulamiento, tenemos que tener mucho cuidado. Esas son las palabras y los engaños del demonio. Y Satanás también está dentro de la Santa Iglesia Católica. Él está tratando de destruir la Iglesia. ¿Qué pensamos que está haciendo Satanás? Él está tratando de destruir la Iglesia Católica. Y él también está tratando de destruir el matrimonio. Y él también por eso está también sembrando cizaña en Roma, para destruir el sacramento del matrimonio. Y lo va a hacer en una forma muy astuta. Finalmente, una palabra breve acerca de los ángeles. Y recuerden también esto. Una de las razones por la que mucha gente hoy en día no le da la importancia de vida a los ángeles es precisamente también por el modernismo, porque se está negando la dimensión sobrenatural. La única manera en que puedes apreciar a los ángeles es si estás muy consciente de la dimensión sobrenatural, de que no nomás se trata de este mundo visible, sino el mundo invisible. Dios no nomás es el creador del mundo visible, sino también es el creador del mundo invisible.
del mundo de los ángeles. Los ángeles, recuerden, son espíritus puros, no tienen cuerpo. Son creados por Dios. Y los ángeles, quizás lo más importante que podríamos decir acerca de los ángeles es que ellos son un reflejo más puro, incluso más puro que nosotros, pero son un reflejo purísimo y un reflejo constante de los esplendores divinos de la gloria de Dios, de lo que dijimos al principio, la inmensidad de Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios. Los ángeles son un reflejo de eso. Y por eso es tan importante que también tengamos una fuerte devoción a los ángeles, porque eso nos va a ayudar a reconocer realmente quién es Dios. Y vamos a poder nosotros también adorar a Dios, como lo están haciendo los ángeles constantemente en el cielo. No olviden las 3 jerarquías de los ángeles. La primera jerarquía, los serafines, los querubines y los tronos. Los serafines son un reflejo particular del amor de Dios y los querubines un reflejo particular de la sabiduría de Dios. La segunda jerarquía, dominaciones, virtudes, potestades. Y la tercera jerarquía, los principados, los arcángeles y los ángeles. Y todos los diferentes coros de los ángeles son un reflejo de las diferentes perfecciones de Dios. Básicamente los ángeles en su ser están proclamando la gloria de Dios, están proclamando la grandeza de Dios, están proclamando la santidad de Dios, están proclamando también la verdad de Dios. Y como conclusión, que los ángeles también nos ayuden a nosotros a combatir contra los errores y los engaños del modernismo, porque los ángeles son sobrenaturales, nos ayudan a apreciar la dimensión sobrenatural. Los ángeles no están cambiando, los ángeles son inmutables en el sentido de que ellos siempre están ante el trono de Dios, adorando a Dios y reconociendo las verdades de Dios. Y los ángeles también son un recuerdo muy importante para nosotros, que la base de la religión no es la experiencia del hombre, tampoco es la experiencia del ángel. La base de la religión son las verdades que Dios ha revelado, las verdades que Él ha revelado tanto para los ángeles como para los hombres. En 1992, Marco Ferrari comenzó a reunirse con amigos para rezar el rosario, los sábados por la noche. El 26 de marzo de 1994, escuchó una voz que decía: pequeño hijo, escribe. Marco, querido hijo, no tengas miedo, soy tu madre, escribe para todos tus hermanos. La primera aparición de la Virgen María ocurrió en 1994 con el nombre Madre de Amor. Se apareció como una niña de 15 a 16 años. Al año siguiente, Marco recibió varios mensajes privados para el Papa Juan Pablo II y el obispo de Brescia, que transmitió debidamente. También recibió 11 secretos sobre el mundo y también sobre Italia, apariciones en el mundo, el regreso de Jesús, la situación de la Iglesia y el tercer secreto de Fátima. De 1995 al 2005, Marco tuvo estigmas visibles durante la Cuaresma y revivió la pasión del Señor el Viernes Santo. También se ha observado varios otros fenómenos científicamente inexplicables, como por ejemplo la lagrimación de una imagen de la Madre de Amor que Marco tiene, y esto fue en presencia de 18 testigos en el año de 1999, así como 2 milagros eucarísticos en el año 2005 y 2007. El segundo tuvo lugar en la Colina de las Apariciones con más de 100 personas presentes y que fueron testigos de este acontecimiento. Si bien el obispo de Brescia, Bruno Foresti, estableció una comisión de investigación en 1998,
La Iglesia no ha tenido todavía una posición oficial sobre Marco, aunque sí ha recibido la venia para poder reunirse como grupo de oración en la Iglesia de la diócesis. Marco tuvo 3 reuniones con el Papa Juan Pablo II, 5 con el Papa Benedicto XVI y 3 con el Papa Francisco, con el apoyo oficial de la Iglesia de su diócesis. Ha fundado una asociación llamada Paratico, que es una extensa red internacional de oasis de la Madre de Amor, que incluye hospitales infantiles, orfanatos, escuelas, ayuda para leprosos, prisioneros y drogadictos. Según menciona Marco, esto es una obra de la Madre del Cielo, la Madre de Amor. Su estandarte fue bendecido recientemente por el Papa Francisco. Marco continúa recibiendo mensajes el 4º domingo de cada mes, cuyo contenido es fuertemente convergente y que se enlaza con otras muchas fuentes proféticas creíbles. A continuación mencionaremos algunas de ellas. En un mensaje del 1 de enero del año 2016, la Madre de Amor le advierte a Marco de que los hombres ya no aman a Dios ni reconocen sus mensajes. Y dice así: Amados hijos, hoy muchos de mis hijos ya no aman a Dios, viven como si Él no existiera, pero Él es amor y misericordia infinita, ama a todos. También le dice que ella ha sido enviada hace mucho tiempo, pero que sus hijos no escuchan. Ella dice: por muchos años Dios me ha estado enviando entre ustedes. Les traigo un mensaje claro y actual para estos tiempos, y sin embargo muchos lo han rechazado. Te muestro pacientemente cómo están las cosas y no quieres verlas. Te hablo con el corazón de una madre y no lo escuchas. Te ayudo a levantarte y prefieres quedarte sentado. Te llamo y no contestas. Cuando te doy regalos no sabes cómo recibirlos y no quieres testificar sobre ellos. También le habla que muy pronto vendrá la purificación y le dice así: se acercan tiempos difíciles, tiempos de purificación. Estos tiempos difíciles se acercan cada vez más. Sin embargo, esto no debería asustarte, sino que debería acercarte a Él. Queridos hijos, su inmenso amor me permite intensificar mi presencia entre ustedes y en muchas partes del mundo para pedirles oración, amonestarlos si es necesario, advertirles de lo que sucederá y no asustarlos, sino darles la oportunidad para entender, prepararse y convertirse. Que la gran advertencia que Dios dará al mundo no les encuentre sin preparación ni distracción. Por esta razón, hijitos míos, los invito a prepararse para el regreso de mi Hijo Jesús, viviendo cada día en santidad y dando buenos frutos. Continúen caminando por el camino del bien, queridos hijos. También le habló sobre la importancia de los sacramentos. Queridos hijos, acérquense al sacramento de la sanación, que es la Santa Confesión, para poder acercarse al altar y alimentarse de mi Hijo con un corazón puro y humilde. Hijos míos, encuentren el tiempo en sus vidas y estén siempre listos para arrodillarse ante el Santísimo Sacramento vivo y verdadero. Allí está mi Hijo Jesús. Encuentren el tiempo para estar con Él a menudo. También encuentren tiempo para visitar a los enfermos, a los que necesitan una palabra de aliento de ustedes, una caricia, un gesto en concreto o una sonrisa. Hijos míos, encuentren tiempo para Dios y tiempo para aquellos que sufren. También le dice de los tiempos difíciles que vendrán para la Iglesia y que oren por los sacerdotes. Y dice así: queridos hijos, este es el tiempo de misericordia y gracia. Hijos míos, les pido nuevamente que oren por la Santa Iglesia, por mis hijos favoritos, es decir, por los sacerdotes, y aún más por el Papa. Decisiones serias dependen de él. Por eso es necesario que oren constantemente por lo que va a venir. Hijos míos, como dije en Fátima, habrá una gran división y cisma en la Iglesia. Oren, hijos, ores. Satanás está desencadenando y atormentando el mundo entero. Hijos míos, recuerden que quien esté en mi corazón no debe temer al mal, porque los vigilo a todos. Mis hijos, al final el mal perecerá y mi corazón inmaculado triunfará. Los amo, hijitos míos,
Estoy a su lado y los invito a todos a la unidad. Recuerden que sin unidad los cristianos no pueden ser sal y la luz del mundo, llevando a Jesús a todos lados. La Madre de Amor, en mensajes recientes a Marcos, el 24 de mayo del 2020, le dijo lo siguiente: demasiado de mis hijos todavía viven lejos del amor de Dios. Demasiado de mis hijos se dejan distraer por el mundo. La purificación que está experimentando la humanidad es como un regalo para cambiar el corazón. Hijos míos, déjense guiar por mi amor, por el amor de Dios. Abandónate en mis brazos. Te llevo a la fuente del amor y la misericordia que es su divino corazón. Y en julio del 2020 le dijo también lo siguiente: hijos míos, los invito a amar a Jesús, a acoger a Jesús en su vida. Hijos míos, deben amarlo no solo con palabras, ni con hermosas oraciones. Deben amarlo viviendo el Evangelio en su plenitud. Hijos míos, los invito a amar a Jesús. Les digo que sean testigos valientes de su Evangelio, porque el mundo de hoy necesita con urgencia testigos de la caridad y del amor. Gracias amigos por escuchar Verdad en la Red. Nuestro Señor siempre nos ha dicho que oremos sin cansarnos y que no nos preocupemos. Hay un viejo axioma que el Padre Pío decía mucho, que dice así: si vas a rezar, entonces no te preocupes, y si te vas a preocupar, entonces no te molestes en rezar. Dios nos cuida y nos cuidará a pesar de las noticias que escuchamos hoy en día acerca de esta nueva iglesia que aparece en el horizonte. Él continuará cuidándonos. Nuestro trabajo es continuar rezando. La meditación y el rezo del Santo Rosario es una de las maneras más efectivas de rezar. Quiero llamarles la atención a esta manera de rezar, haciendo referencia a importantes eventos históricos que ha vivido la humanidad. La guerra contra el Islam duró aproximadamente unos 770 años en España, y en este periodo hubo muchos reyes y reinas, y entre estos estuvo Alfonso VIII, rey de Aragón y Castilla. A pesar de ser verdadero rey y católico desde su nacimiento, llevó una vida muy desordenada. Por causa de esto, la divina providencia proveyó un castigo apropiado para él. Comenzó a perder batallas contra los moros. Después de la derrota de una particular batalla, este se retiró a una ciudad donde se encontraba Santo Domingo predicando. Santo Domingo, al encontrarse con el rey, tomó la oportunidad de reprenderlo por la vida inmoral que llevaba. El santo conmovió al rey y tomó sus advertencias seriamente, abriendo su corazón a Dios, y éste comenzó a rezar el Santo Rosario diariamente, como le había sugerido Santo Domingo. El rey no solamente lo rezaba como un hábito, sino con devoción. Después de un año fue visitado por la Santísima Virgen María, y ella le prometió a Alfonso que no sería herido por sus enemigos, y le entregó como símbolo de esa promesa el Santo Rosario. Le prometió su protección tanto espiritual como material, como premio a su devoción por el Santo Rosario. Después de esta visión, salió apresuradamente a contarle a su esposa y le mostró el rosario para que lo pudiese ver, algo que sería muy natural para cualquiera, pero ella era ciega. Y fue al mostrarle el rosario que recobró la vista. Fue una sanación milagrosa, de nuevo una respuesta de la devoción del rey Alfonso. De manera que el rey comenzó a tener mucho éxito y lograba ganar muchísimas batallas. Era tan increíble que soldados de todas partes se le unían para luchar bajo su comando contra los musulmanes.
La perseverancia de ese año rezando devotamente el rosario, la conversión de su vida y sus victorias en las batallas fueron concedidas por la Virgen. Su secreto para el éxito fue el Santo Rosario, que decía inclusive antes de cada batalla, y esto lo hizo por el resto de su vida. Doña Blanca, infanta de Castilla y más tarde reina de Francia, fue estéril por 12 años. Ella escuchó predicar a Santo Domingo sobre el poder del rosario y comenzó a perseverar en esta gran devoción. Muy pronto concibió a su primer hijo, el cual no sobrevivió. Sin embargo, siguió siendo fiel al rezo del rosario. Tal vez esto fue una prueba de Dios. Ella le entregó rosarios a toda su corte y a mucha gente en la ciudad, pidiéndoles que rezaran también por sus intenciones. Entonces Blanca concibió a su segundo hijo, que creció y se convirtió en adulto, para más tarde morir en santidad en una cruzada. Este fue el santo rey Luis IX, rey de Francia. El mismo primo de Santo Domingo estaba ya rendido y sin esperanzas de ser salvado, hasta que el santo le dijo, insistiéndole, que rezara el Santo Rosario, y este así lo hizo. Al final del rosario estaba tan conmovido por la Virgen que se confesó y nunca más regresó a su vida de pecado. Y la lista de milagros, conversiones y hasta exorcismos por el rezo del Santo Rosario es inmensa. El poder del rosario se manifestó delante de mucha gente, donde hizo que los demonios confesaran la verdad de que la Santísima Virgen era su mayor enemigo. Estos demonios dijeron: la Madre de Jesucristo es poderosa. Puede salvar a sus devotos de las llamas del infierno. Ella es el sol que destruye nuestra lujuria y malos deseos. Es ella la que cubre los defectos ocultos, rompe nuestras trampas y hace nuestras tentaciones inocuas e inefectivas. No hay una sola alma que haya perseverado en su devoción, que haya perecido en las llamas del infierno. Le tememos más que todos los santos juntos en el cielo. Nadie que persevere en la devoción del rosario será condenado, porque ella obtiene para sus devotos la gracia para la verdadera contrición por sus pecados, y por estos medios obtienen de Dios el perdón y la misericordia. Las personas que estaban presentes cuando los demonios hablaron, comenzaron a rezar el rosario, y los demonios que tenían poseído al hombre comenzaron a salir de él. Simón de Montfort, que luchó en las cruzadas contra los albigenses, atribuye sus victorias a Nuestra Señora del Rosario. Victorias como por ejemplo 500 hombres sobre 10.000, 35 hombres derrotando a 3.000. Estos son hechos históricos comprobados. Pero tal vez la victoria más impresionante fue la que obtuvo con 800 hombres a caballo y 1.000 de infantería, derrotando a 100.000 tropas. Esto es un hecho histórico, sin ninguna otra explicación sino el poder del rosario. Pero, ¿qué son las victorias en las batallas de guerra comparadas con la victoria sobre el demonio? Hay una historia que cuenta que una mujer le vendió su alma al diablo. Firmó el fulano contrato en sangre. En sus esfuerzos para convertirse y recuperar su alma, el rosario probó ser efectivo y logró obtener su contrato de vuelta, y así quedó libre del poder del demonio. En muchas parroquias se toma la iniciativa de convertir a las personas que acuden allí por oración y apartarlas de sus vidas pecaminosas, y muchas veces no alcanzan los resultados deseados.
Pero en cuanto se comienza a rezar con verdadera devoción el Santo Rosario, los resultados son conversiones verdaderas, derrota de herejes, etc. Donde otros fallan, María sale triunfante. Que nada nos detenga el rezar el Santo Rosario con la mayor devoción posible. Seamos perseverantes, pues el error más grande que se puede cometer es rendirse, porque no vemos los resultados cuando y cómo los deseamos. Aunque creas que no creas que rezas con devoción, continúa adelante. Trata de poner tu mente en cada misterio que vas rezando, y así estarás rezando bien. María es nuestro escudo, el rosario es nuestra arma. El infierno no lo resiste, el cielo no lo rechaza, no rechaza nada que provenga de la Virgen. Conocemos el poder y la efectividad que el Santo Rosario tiene sobre el corazón de Dios y de su Hijo. Sor Lucía escribió: por eso Nuestra Señora misma en las apariciones participa en la recitación del Rosario, como en la Gruta de Lourdes con Santa Bernadette y en Fátima con Francisco, Jacinta y yo. Cuando el rosario se desliza por nuestras manos, los ángeles y los santos se unen a nosotros. Y hoy, más que nunca, el mundo necesita de nuestro rosario.